Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Karen TV, el canal del comercio exterior en México. El día de hoy, en nuestra sección Actividad Gremial, tenemos la presencia del agente aduanal sustituto Carlos Martínez, miembro del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional del bienio 2019-2021, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Carlos, por acompañarnos en esta tu casa. Muchísimas gracias, Fer. Es un honor siempre estar aquí en Karen TV y sobre todo contigo, pues para poder comentar un poco de esta actividad gremial que se realiza. Muy bien, Carlos. Pues fíjate que hay un tema muy interesante que sabemos que has estado muy activo, que es la Alianza Norteamericana de Agentes Aduanales. Sé que en días pasados estuviste en Washington en una reunión muy relevante realizada ahí en esa ciudad en la Conferencia de Asuntos Gubernamentales de la Asociación Nacional de Agentes Aduanales de América, y tuviste la oportunidad ahí de tener un acercamiento con los homólogos de Karen. Platícame un poquito del entorno de este evento. Así es, mira, Fernando, la verdad que hemos tenido desde hace 4 años un acercamiento muy productivo con nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá. Cuando digo contrapartes es las confederaciones de agentes aduanales, así como lo que CAREM es en México y que agrupa al 95% de los agentes aduanales en México, así está la NSBFA en los Estados Unidos y la CSBC en Canadá. Y con esas organizaciones con las cuales ya ha habido en el pasado contacto, desde hace 4 años se intensificó. Se intensificó con el presidente José Antonio Vidales, después con el presidente Ricardo Zaragoza y ahora, obviamente, como una de las prioridades que es tener una presencia estratégica a nivel internacional y sobre todo en América del Norte del presidente Arturo Reyes, siguiendo esa encomienda, es como estamos trabajando y es como seguimos colaborando y participando a las invitaciones que nos hacen nuestros contrapartes y homólogos de Estados Unidos y Canadá. ¿Y por qué enfatizamos la parte de Estados Unidos y Canadá? Es porque si bien hace 4 años era muy lógico y era importante tener acercamiento con nuestros principales socios comerciales, con quienes también tratan con nuestros clientes, al final de cuentas el 80% de las exportaciones en México van hacia los Estados Unidos, al final de cuentas sigue aún vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el Telecán o el NAFTA, si bien también pues está ahora lo del tema de la ratificación. Era importante en ese momento. Ahora, ¿qué hemos aprendido en estos 4 años en este contexto? Pues que es más importante aún. ¿Por qué? Porque nos vino esa sorpresa a todos como región, que fue la renegociación del Telecán, de lo que hoy es el USMCA o TIMEC, como le conocemos, y ese proceso nos enseñó y nos confirmó a las 3 organizaciones de los 3 países algo muy importante, que no solamente las autoridades o los gobiernos deben de estar juntos, sino que también nosotros como agentes aduanales tenemos que tener comunicación directa y que participar, porque a final de cuentas, como bien lo ha dicho alguien que negoció el primer tratado, que fue el jefe negociador del primer tratado en el 92, 93, Herminio Blanco, los países no son los que intercambian. No son los que hacen comercio, son las personas. ¿Y quiénes somos los que estamos en medio de todas estas transacciones? ¿Quiénes representamos a los importadores y exportadores? Pues somos los agentes aduanales. Y ese es el contexto, o ese es el porqué para Estados Unidos, para Canadá y para México, obviamente para Karen, para nuestro presidente Arturo Reyes. Esta es una prioridad de tener una presencia estratégica y de colaborar con nuestros homólogos en los 3 países. Muy bien, Carlos. Fíjate que resulta muy interesante esta presencia estratégica que mencionas de la Confederación, pero para que nuestros amigos de la audiencia tengan mayor claridad al respecto, ¿qué es y quiénes conforman la Alianza Norteamericana de Agentes Aduanales? Esto es algo que realmente surge en esta reunión en Washington. Si bien estuvimos invitados y participamos en un panel en la conferencia gubernamental de la NSBFA, un día antes de que iniciara este congreso, Fer, tuvimos la invitación para hablar de este tema en específico. Es decir, tenemos sí firmados desde hace 4 años memorándums de entendimiento, hay intención siempre de colaborar. Durante estos 4 años hemos participado en sus congresos, ellos, tanto Estados Unidos y Canadá, han participado en sus congresos, pero realmente no hemos profundizado en tener un acercamiento fuerte, en tener un acercamiento con prioridades específicas y delineadas.
y la idea que surge con personas que son muy respetadas en el medio a nivel internacional, como lo es el expresidente de la NCAA, Jeff Powell, como lo es también Federico Zúñiga, como lo es la presidenta ahora, Amy Magnus, y también nuestras contrapartes en Canadá, que lo han sabido, Carol West, y demás, que conforman los grupos directivos. Entre todos, pues a esa invitación de esta reunión fue: tenemos un escenario único, tenemos un entorno desafiante, ya hemos visto que hay posibles situaciones en las que nos tenemos que comunicar mejor, que lo que está pasando con el comercio exterior en la región es realmente interesante, a veces poco predecible, pero que tenemos frentes en común muy importante a pesar de nuestras diferencias, y el primero es buscar la ratificación del TMEC. Si bien México ya dio ese paso, falta aún que se dé ese paso en Estados Unidos y lo falta en Canadá. Entonces tenemos muchas convergencias, y a final de cuentas lo que empezamos a hacer en este grupo que se denominará la Alianza de Agentes Aduanales de América del Norte, o de la Alianza Norteamericana de Agentes Aduanales, en la traducción al español, es precisamente eso. Vamos a delinear punto a punto cómo vamos a colaborar, cómo podemos medir esa colaboración y cómo podemos hacer efectiva que esta presencia estratégica se traduzca en una fortaleza para los agentes aduanales en los 3 países, a nivel América del Norte, porque a final de cuentas somos parte, México es parte de la región de América del Norte, y eso creo que es algo muy importante que debe ser prioridad también en la visión de comercio exterior. Sí, Carlos, efectivamente hay que identificarnos como región, y efectivamente cuando mencionas delinear estas estrategias y estos objetivos, ¿cuál sería el objetivo prioritario al conformar esta alianza? Hay 3 puntos que fue lo que se acordó y lo que nuestro presidente Arturo Reyes nos indicó que pudiéramos establecer en Washington. El primero es el poder identificar temas comunes para poder también tener una voz común cuando sea necesario. No es siempre, pero cuando sea necesario. ¿Y eso cuál es el mejor ejemplo? Pues lo es hoy el TMEC. México ya lo hizo, México inclusive ya aprobó reformas laborales importantes para que esto pueda también pasar en Estados Unidos y Canadá, pero ahora hace falta que empujemos como región, que empujemos como agentes aduanales de la región de América del Norte, que esto se ratifique en el Congreso de los Estados Unidos y que se ratifique en el Parlamento canadiense. Punto número 1. Punto número 2, y que es muy importante, el poder también tener establecido una colaboración permanente. Es decir, el poder ya no depende si nos invita o si se tiene el contacto o no, si se da de una manera casual o si, sí, nos hace falta un foro internacional, hay que hablarles. No, que esto sea permanente, que esto tenga, si bien una serie de reglas, en el sentido de nos vamos a ver tantas veces al año para poder medir nuestros objetivos, medir nuestros avances, y que esto pueda darse de una manera mucho más estructurada y mucho más organizada, que a final de cuentas abona a la fuerza y a la fortaleza institucional que buscamos en CAREM. Y el tercero, y muy interesante, creo que es algo que nos va a fortalecer mucho a todos en confederación y en las 3 confederaciones, es la educación continua. Tanto Canadá como Estados Unidos están comprometidos con la educación continua, y pues México obviamente no es que esté comprometido, es que ha sido una de sus prioridades la educación continua, y CAREM ha sido pilar fundamental en este desarrollo, y la universidad, el Instituto Universitario CAREM, es la muestra más clara de los avances que tenemos en México y en Confederación al respecto de la educación continua, y también la educación pues de diferentes niveles de posgrado, licenciatura, técnico, y eso es lo que tenemos que aportar. Hay mucha experiencia en conjunto, hay mucha voluntad para trabajar en estas 3 áreas importantes, y creemos que bien delimitadas, con el conocimiento de causa, teniendo esta estructura de lo que vamos a hacer, vamos a lograr entre las 3 confederaciones y los 3 países grandes cosas para América del Norte. Muy interesante, y qué bueno que mencionas este tema de la educación continua. Verdaderamente la Confederación es un ejemplo en ese sentido, y qué bueno que eso pueda ser parte de lo que aporte como confederación a esta alianza. ¿En qué beneficia específicamente a los agentes aduanales confederados esta alianza con América del Norte?
Mira, si bien yo creo que aquí hay que mencionar uno que nuestros expresidentes y nuestro presidente actual siempre han tenido muy claro que es importante el tener esta colaboración, porque históricamente CAREM ha sido líder a nivel internacional y a nivel regional. Dos, ¿en qué nos beneficia? Porque siempre la pregunta, bueno, pues sí, se puede tener una muy buena reunión, se puede tener un muy buen acuerdo, pero ¿qué más? Yo creo que la gran diferencia es que esto no es una nueva organización, esto no busca más que el tener abierto un canal de comunicación y de trabajo. Es decir, la CAREM, la NSBFA y la CSBC trabajan todos los días, tienen sus prioridades, tienen sus agendas, tienen sus lineamientos, lo hacen, pero hay muchos puntos donde podemos estar o podemos conectar, donde tenemos puntos en común y que a veces no lo hemos hecho como tal, no lo hemos trabajado como tal, o a veces nos damos cuenta lo hubiéramos hecho de esa manera. Y la gran ventaja es que ahora, al darnos cuenta que tenemos estos puntos de convergencia, vamos a poder dar y poder impulsar acciones específicas que ahora sí puedan verse reflejado en un beneficio para nuestros socios, para nuestros agremiados, para los agentes aduanales, para los sustitutos, para quienes integran las agencias aduanales y en sí para toda la comunidad aduanera. Va a poder darse de muchos ejemplos. Como una comunicación en conjunto, como el hacer en un momento dado cabildeo entre las tres organizaciones, como en un momento dado si se da un caso hipotético que nos afecte a los tres, ¿por qué no el poder sacar un comunicado de las tres organizaciones que ayude al importador y al exportador, que ayude a la agente aduanal en su operación diaria a poder tener mayor certeza, mayor información, a poder dar una mejor asesoría a sus clientes? Porque al final de cuentas de esto se trata, de que colaboremos mejor y de que colaboremos mejor con la región que tenemos más actividad, con la que tenemos más afinidad, que es a final de cuentas la región de América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México. Así es, Carlos. Te voy a dejar una pregunta en la mesa y no me la contestes hasta que regresemos de la pausa. ¿En qué pueden los agentes aduanales intervenir en el proceso de la negociación del tema del TEMEC con el famoso cuarto de al lado? Este nicho empresarial en donde muchos órganos y cámaras participan, ¿cómo los agentes aduanales pueden participar en ese espacio importante para el tema de la negociación del TEMEC? No me lo contestes, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Estábamos antes de la pausa platicando con el agente aduanal sustituto Carlos Martínez en este tema importantísimo, la Alianza Norteamericana de Agentes Aduanales y la participación de CAREM en ese sentido. Hablábamos de cómo los agentes aduanales pueden participar en este tema de la renegociación, la negociación del TEMEC, con el famoso cuarto de al lado en donde el nicho empresarial tiene una presencia importante. Mira, Fer, de hecho eso es algo que ya ocurrió. O sea, para poner en cómo está el tema,
El cuarto de junto cumplió su objetivo. CAREM como confederación participó junto con los demás miembros de los órganos cúpula de México, liderados por la CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, y por otros organismos, en donde CAREM tuvo una participación activa durante esos años, que fue a final de cuentas en los tiempos de la negociación. Y quiero decirte que la participación de Confederación fue muy importante, fue estratégica, se abrieron muchos pasos a favor del comercio exterior, pero también se abrieron muchas puertas y se tocaron inclusive canales y se abrió el espacio a donde no habíamos llegado en un momento dado. Eso ya ocurrió porque a final de cuentas la negociación del TIMEC como tal se cerró cuando se firma en Buenos Aires el 30 de noviembre del 2018 en esta cumbre del G20, y lo firman los tres presidentes, el expresidente de nuestro país junto con los hoy actuales presidentes de Estados Unidos y Canadá. Así es como ocurrió, y el cuarto junto fue otra vez una muestra de que México en estos temas, cuando se une el sector empresarial con el sector gubernamental, se logran grandes cosas. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque así como pasó hace 25 años con el Telecán, ocurrió ahora con el TIMEC, que realmente es un tratado acorde a las necesidades no solamente del presente sino del futuro, y ahí hay mucha gente que reconocer, y sobre todo que reconocer a nuestros expresidentes y a nuestro presidente actual, que tuvieron siempre esa prioridad para participar, y ellos estuvieron de manera protagónica y presente y activa en esos foros. Ahora, ¿qué pasó ahí? El cuarto de junto es una situación totalmente de nuestro país, de México. Claro. Y obviamente se hace con otras contrapartes, pero nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá no participaron en sus áreas, en sus esferas. Entonces ellos también sienten en un momento que esto es esta nueva página, este nuevo capítulo que podemos abrir, puede servir para a lo mejor en otro foro, en otro espacio, poder ya tener una interacción entre los tres en donde sí podamos intervenir en el futuro o en futuras negociaciones, ya como los agentes aduanales de América del Norte, y eso creo que va a ser muy interesante y muy positivo. Obviamente todo esto es paso a paso, como debe ser, como todo lo bueno se construye, pero yo sí creo que esto ellos lo vieron y dijeron, bueno, también tenemos que hacer algo en paralelo, diferente, porque tenemos naturalezas diferentes, pero estar listos, porque por ejemplo, pues México ya pasó, ya ratificó el TIMEC, y Estados Unidos y Canadá no. Entonces ahorita nosotros, ya dejando a un lado cualquier situación de cuarto de junto, además que eso ya quedó atrás, pero que es un referente que nos sirve y que realmente hay que sentirnos orgullosos de lo que se logró. Pero hoy por hoy, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que impulsar como América del Norte, como agentes aduanales de esta región, como confederación, apoyar a nuestras contrapartes en Estados Unidos y Canadá, a impulsar con sus legisladores y con sus líderes políticos la ratificación del TIMEC, tanto en los Estados Unidos como en el Parlamento canadiense. Está en condiciones difíciles porque obviamente Estados Unidos pues ahorita vive un tema ya preelectoral, y pues también ahorita un tema con su presidente interesante, pero que esperemos que en la agenda de la líder Nancy Pelosi esté la voluntad política para que se pueda votar por el TIMEC. Eso lo esperamos. También Canadá vive una situación interesante, tiene elecciones ahora en octubre, donde pues se prevé que el primer ministro Justin Trudeau siga al frente del gobierno canadiense, y que con esto pues se pueda entre enero o febrero tener una ratificación ya en los tres países. Ese sería el escenario idóneo. Es ahorita por eso fundamental que Estados Unidos, México y Canadá y las confederaciones de agentes aduanales pues le entremos con todo a cabildear, a impulsar, porque necesitamos este instrumento de certidumbre jurídica, de certidumbre para el comercio exterior, de certidumbre para las inversiones, como lo es el TIMEC. Carlos, y para cerrar la plática, la charla que ha sido muy ilustrativa, platícanos acerca de la firma de este convenio que comprende estos trabajos, y de qué manera puede este trabajo abonar al proyecto del bienio que encabeza el presidente Arturo Reyes. Nuestro presidente de Confederación, Arturo Reyes, ha sido muy claro, Fernando, en que Confederación tiene que tener una presencia estratégica, en que tenemos que tener un liderazgo regional e internacional importante que le abone a México, a su comercio exterior,
y que obviamente pueda construir mejores condiciones para el desarrollo de la profesión. Y esto va muy ligado. ¿Por qué? Porque el comercio exterior es eso, es un intercambio, y no nada más de mercancías, sino también de comunicación, de trato. Y es en donde este proyecto va perfectamente ligado y vinculado al proyecto de transformación que está en marcha en Confederación, un proyecto que tiene visión, un proyecto que tiene realmente una estrategia y un proyecto que está consolidando todo lo bueno. ¿Y qué es consolidar todo lo bueno que ha trabajado Confederación? Es precisamente esto. Esto no nació ayer y no nació en la semana pasada en Washington. Viene de muchos años de trabajo de muchos expresidentes, pero también, sobre todo, un punto de partida fue hace 4 años, cuando se empieza esta relación, esta nueva etapa en la relación y que se ha continuado. Eso es consolidar lo bueno. Por eso va el que hagamos esta alianza de agentes aduanales de América del Norte va perfectamente en sintonía con el proyecto de transformación en el que estamos trabajando para Confederación, siguiendo las instrucciones y el liderazgo de nuestro presidente de Confederación. Y pues estoy convencido que ahora que los invitemos en febrero, aprovechamos también un poquito para mencionar el Encuentro Nacional de Agentes Aduanales Sustitutos, que también es un tema que llama mucho la atención y que Karem es pionero en ese tema de cómo podemos las nuevas generaciones participar, y que en este encuentro, que será en el mes de febrero, puedan venir nuestras contrapartes de Estados Unidos y de Canadá, no solamente a ser partícipe y a dar una firma formal de esta alianza o de esta continuación de la relación que vamos a tener, sino también que puedan conocer lo que se hace en materia de educación continua y esa voluntad que existe de los agentes aduanales de Confederación, del Comité Ejecutivo Nacional liderado por nuestro presidente Arturo Reyes, para que Karem tenga ese liderazgo regional y que sobre todo podamos seguir construyendo en donde México tiene realmente su importancia y su fortaleza, pues la fortaleza mayor, esa fortaleza que nos ha hecho crecer en el tema de comercio exterior en los últimos 25 años, que es en la región de América del Norte, porque obviamente sí hay que apostarle a la diversificación. Obviamente México tiene que ver hacia sus otros socios, pero no podemos perder de vista, Fernando, que en los últimos años el actuar como región nos ha beneficiado y que el mundo va hacia eso también. El mundo globalizado va a ser más regional, claro. Global pero regional, y por eso tenemos que tener bien consolidado nuestra relación con nuestros contrapares de Estados Unidos y de Canadá, para que México y Confederación sigan siempre a la vanguardia y en el liderazgo del comercio exterior a nivel mundial. Carlos, pues primero que nada agradecerte tu presencia aquí en tu casa. Sabes perfectamente que Karem TV es tu casa. Agradecerte toda esta charla ilustrativa que nos acabas de brindar, datos muy puntuales, muy relevantes. Ya nos adelantaste algo del Encuentro Nacional de Agentes Aduanales Sustitutos. Nos vas a tener que venir a platicar en las próximas fechas. Claro que sí. Con Lucía, porque también aquí es importante que tenemos que tener a Lucía aquí. Lucía Villanueva, claro, que es parte de la comisión. Y no sé si quieras agregar algo más. Pues simplemente creo que el que estamos trabajando, creo que el mensaje a todos nuestros agremiados, a todos los sustitutos, que a través de estos medios como es Karem TV, que ha sido una gran opción y un gran proyecto que es una realidad ya en Confederación, podemos platicar, conversar, mostrar todo ese trabajo que realizamos en favor de Confederación y sobre todo que se está cumpliendo con este proceso de consolidar y de transformar bajo el liderazgo de nuestro presidente Arturo Reyes. Pues gracias, Carlos, muy amable, pero principalmente gracias a ti que nos ves aquí en Karem TV, el canal del comercio exterior en México. Síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos en una próxima edición. Gracias.